Bueno, estamos de regreso en este Día de Duarte, señores. Hace 202 años vino al mundo el patricio, el encargado, el responsable de que hoy podamos decir que somos República Dominicana. Tenemos desde nuestros estudios en Santiago a Edwin Espinal Hernández. Él es historiador, miembro de la Academia Dominicana de la Historia, del Instituto Duartiano, y sabemos que, al igual que nosotros, en un idioma más un fan de Duarte, igual que nosotros aquí en Enfoque Matinal. Edwin, muy buenos días, bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días a todos. A 202 años del nacimiento del patricio, ¿qué elementos de su figura, de su trayectoria deberíamos estar reivindicando y que puedan servir como reflexión y modelo para la sociedad en la que vivimos? Hay muchos valores. Podemos partir de la lista que hacía Pedro Troncoso Sánchez en su obra En la faceta dinámica de Duarte. Podemos hablar de su dedicación al estudio, de su liderazgo, de su nacionalismo, de su modestia, de su honestidad, de su amor a la patria, de su amor a la familia. En fin, hay muchos valores de la figura de Duarte que trascienden más allá de su propio accionar durante el decurso de su vida, que pueden ser adoptados por todos los dominicanos, por los estudiantes a nivel escolar o universitario incluso, y para la misma clase política. El ideario de Duarte, las manifestaciones de la vida de Duarte que podemos espigar a través de su trayectoria son un ejemplo vivo para todos los dominicanos. Edwin, sí, me gustaría iniciar contigo esta intervención que tenemos en el día de hoy, y principalmente para todos los jóvenes que nos pueden estar viendo hoy, que no es un día laborable ni día de colegio. Si te preguntamos, Edwin, ¿quién fue Juan Pablo Duarte? No el padre de la patria, sino ¿quién fue Juan Pablo Duarte? Juan Pablo Duarte fue un joven que tuvo desde una muy tierna edad un gran interés por los estudios. Ya siendo un niño de 6 años, conocía el catecismo, era un niño muy aplicado, que prestaba sus libros a los demás compañeros, que se acostaba bastante tarde estudiando, que tuvo la oportunidad de, gracias a su padre, ir a Europa durante cerca de 2 años y conocer en su trayectoria de viaje Nueva York en Estados Unidos, Londres en Inglaterra, París en Francia y finalmente Barcelona en España, donde se nutre de toda la ideología liberal que existía en ese momento en Europa, y viene a la parte este de la isla de Santo Domingo, nuevamente su ciudad, para poner al servicio de sus congéneres todo eso que había aprendido, todo ese ideario nacionalista y liberal, para ponerlo a beneficio y a disposición de todos sus conciudadanos. ¿Cómo era la sociedad? Un joven líder entre la juventud de la época, un joven de avanzada que va a resumir el pensamiento liberal en la parte esta de la isla de Santo Domingo. ¿Cómo era la sociedad de aquellos días? ¿Qué intereses políticos, militares, económicos interactuaban en la sociedad dominicana? Y aquel viaje que hizo Duarte a Europa, ¿qué sembró en él? ¿Qué él vio allá que quiso que se realizara en la República Dominicana? Duarte fundamentalmente bebió en las fuentes románticas, liberales y nacionalistas. Duarte comprendió, fue el primero en comprender que la parte esta de la isla de Santo Domingo, el pueblo dominicano, como ya se reconocía en ese momento, podía constituirse en una nación sobre la base de un idioma común, de una religión, de unos elementos culturales comunes, y al mismo tiempo ser regido por un Estado que debía ser democrático, representativo y específicamente no sujeto a ninguna potencia extranjera, ningún protectorado, y que su gobierno tampoco tuviera ninguna influencia extraña. Duarte fue un nacionalista cabal, digamos que a rajatabla, y en palabras llanas, en lenguaje coloquial dominicano, podríamos decir que Duarte era una persona cuadrada. Duarte era una persona intransigente, que no admitía mediatintas, y sobre esa base su pensamiento, su accionar se confrontó con los conservadores dominicanos, y por eso sufrió el exilio al que se vio sometido a partir de 1844. Edwin, en el imaginario dominicano hay un Duarte bucólico, ensimismado, soñador, casi que teórico, únicamente muy fruto sobre todo del libro del Cristo de la Libertad. Pero también hay un Duarte de acción, un Duarte estratega, un Duarte militar,
que es menos conocido. ¿Nos puedes hablar de él? Sí, justamente esa idealización de Duarte, ese Duarte en los altares, ha hecho bastante daño y ha sido un Duarte prácticamente inacible para los dominicanos. Pero en los últimos años se ha venido rompiendo con esa figura. Y ciertamente, como tú señalas, Duarte fue un dominicano de carne y hueso. Fue un joven que junto a su padre trabajó en un comercio en la Tarazana cuando esa parte de la ciudad colonial de Santo Domingo era una parte muy activa del puerto de la ciudad. Pasó trabajo, pasó calor, vendiendo efectos de ferretería, artículos marinos junto a su padre. Fue un joven que cuando llega de Europa trae, como hacen los dominicanos ahora, chalecos a sus amigos, o sea, prendas de vestir, regalos a sus amigos. Tocaba guitarra, o sea, quién sabe si le hubiese gustado la bachata en esta época. Tuvo 2 novias, una de ellas llegó a tal extremo la relación que llegó a entregarle un anillo de compromiso. Pero también Duarte, además de esa faceta acaso desconocida, como igualmente señala, fue una persona líder. La revolución que encabeza, el movimiento independentista que encabeza, fue llamado la revolución de los muchachos, porque prácticamente todos eran jóvenes. Él era uno de los mayores, porque al momento de la fundación de la Trinitaria tenía 25 años. Duarte es igualmente una figura que, como bien señalas, ocupa una posición en la estructura militar de la época. Él entiende que para forjarse y para lograr la separación de los haitianos había que conocer de la táctica militar. Trae de Europa libros sobre estrategia militar, se enrola en la Guardia Nacional, alcanza grados desde la mínima posición como Cabo Fourrier, y ya al regreso del exilio en marzo de 1844 es ascendido a general y posteriormente designado como comandante de la Plaza de Santo Domingo. Con el rango de general pasa a Asua, al frente de batalla, en el interés de co-comandar con el general Santana el ejército dominicano, que había vencido a los haitianos en Asua el 19 de marzo para un segundo ataque, pero posteriormente tiene que volver a Santo Domingo. Él, empeñado sobre esa ideología militar, desea que la Junta Central Gubernativa lo envíe en una misión a través de Constanza para llegar vía San Juan de la Maguana y atacar a los haitianos por la retaguardia, pero no puede cumplir con esa misión. Duarte deja manifiesto esa vinculación con la milicia cuando en su proyecto de constitución establece cuál iba a ser la división del ejército dominicano, tanto a nivel de infantería como a través de la marina. De manera tal que Duarte es una persona que tenía una comprensión bastante cabal del Estado dominicano, no solamente desde el punto de vista militar, sino también desde el punto de vista político. Edwin, entonces, ¿a qué podemos atribuir, como decías ahorita, una historia que tal vez no se ha tocado mucho, que ahora es que empieza a salir ya esos datos, esas referencias acerca de Duarte en el aspecto principalmente táctico y militar? ¿Qué pasó en la República Dominicana? ¿Qué ha pasado? No vamos a decir que eso se ha tapado, sino que no se ha manejado esa historia, ese punto. Bueno, justamente el hecho de esa historiografía tradicional de envolver a través de un discurso los hechos reales de los personajes. Prácticamente se ha idealizado las figuras, se ha entronizado en una posición que no es posible emularlas. Se entiende que son héroes que pertenecen a un Parnaso mitológico dominicano, respecto del cual ellos fueron escogidos y respecto del cual ninguno de los dominicanos, ninguna de las generaciones posteriores pueden emularlos, y no es así. Como te refería, los hechos de Duarte, los hechos de la vida de Duarte, dan a entender que no, que es totalmente lo contrario, y que efectivamente a partir de los hechos de estos personajes llevados a un lenguaje llano, sin rimbombancia, sin adornos, es posible que nos sirvan de emulación. ¿Cómo? Por supuesto, hay que tomar en cuenta que la figura de Duarte no es un personaje potable para muchos. El solo hecho de que fuera un personaje que rindiera cuentas de su misión, que rindiera cuentas del dinero que se le entregó para su misión a ir a Asua, que dijera que de 1,000 pesos que se le entregaron, gastó 173 y devolvió al Tesoro Público 827 pesos, es una acción que molesta a muchos políticos. Es indudablemente un personaje que no resulta agradable para consignar que la ley debe estar por encima de las decisiones de los hombres, que el gobierno
debe acatar como línea de acción inmediata la justicia y la energía, porque de otro modo no vamos a tener independencia, no vamos a tener honor para defender nuestra libertad. Desde ese punto de vista, también Duarte resulta un personaje repulsivo para ciertos sectores. Es incómodo. No, porque nosotros tomamos un camino totalmente divorciado. O sea, Duarte iba por un lado y nosotros decidimos tomar el otro lado y por eso estamos como estamos. Okay. Ahora, te quiero preguntar, para puntualizar un poco la llegada de Duarte a Asua, ¿cómo fue la relación Juan Pablo Duarte-Pedro Santana? Bueno, el encuentro de estos personajes es inédito. Duarte y Santana no se conocían hasta ese momento. Cuando Duarte estuvo en sus aprestos revolucionarios, cuando fue al Seibo, con quien se entrevista con el hermano, con Ramón Santana, porque él no estaba en ese lugar al momento de la visita de Duarte. Pero Duarte, a través de la carta que le envía a la Junta Gubernativa, se revela como un personaje que no tuvo empatía con Santana. Santana en todo momento rechazó un nuevo ataque a los haitianos que estaban en Asua. Hay que recordar que después del enfrentamiento en Asua, el 19 de marzo del 44, Santana se repliega a la zona de Baní, tienen un encuentro en Sabana Buey, y el interés de Duarte es, en vista de que los haitianos ya estaban sin contacto con sus fuentes de abastecimiento en Puerto Príncipe, era preferible un nuevo ataque para destrozar lo que quedaba del ejército haitiano. Eso quedó evidenciado con la batalla de Tortuguero el 5 de abril del 44 en la bahía de Ocoa, donde se estrena, por decirlo así, la Marina de Guerra. Pero es un enfrentamiento, es una fricción que va a marcar el derrotero de Duarte en lo adelante. Duarte va a quedar signado a partir de ese momento como un personaje que debe ser eliminado del escenario político, no solamente por parte de Santana, sino también por parte de Bobadilla, que es el presidente de la Junta Gubernativa, y por parte del cónsul de Francia, Saint-Denis, que ejerció una gran influencia para que se aprobara el protectorado por parte de Francia. Cuando Santana regresa del frente de batalla en julio del 44, una de sus primeras acciones es inmediatamente encabezar el gobierno y desterrar a los liberales, enviar a buscar a Duarte preso en Puerto Plata, se lleva a Santo Domingo, a través de un juicio sumario es declarado traidor a la patria y expulsado de República Dominicana. Hay que recordar, ¿verdad, Franklin?, que los que lucharon por la independencia no creían en esa independencia pura y simple de los trinitarios. La mayoría quería un protectorado o una anexión, como vimos luego que se materializó. Sí, así es. Había dos bandos prácticamente bien delimitados. El bando duartiano, que profesaba por una república libre, soberana, independiente, separada de manera definitiva de Haití, sin vinculación, sin injerencia con ninguna potencia extranjera. Ese era el partido duartiano, el partido trinitario, el partido liberal. Pero los conservadores, si bien entendían que podía existir una separación de los haitianos, esa separación debía estar supeditada a un protectorado, fundamentalmente francés. Fue la línea más desarrollada, aunque existió el interés también de vincularse a Inglaterra, como pudo ser en un momento una fracción muy limitada. Pero Santana siempre esperó en el frente de batalla una ayuda francesa, y el mismo Bobadilla, a través de la manifestación que hizo en la Junta Gubernativa, de un discurso en mayo del 44, contra el cual se opone Duarte y produce el contragolpe trinitario, también se balanceó en ese momento político. Sin lugar a duda, Edwin, que la formación inicial del ser humano, la primaria, la juventud, la adolescencia, son lo que determinan el comportamiento futuro en la sociedad. ¿Es suficiente lo que se enseña, lo que se transmite en las escuelas y colegios, en la primaria, en la secundaria, nuestros estudiantes? ¿Salen con algún punto de referencia ético de la gente que nos dirigen, que aspiran a dirigirnos? Esas referencias, más en una juventud que no tiene tiempo para coger un papel en la mano y leer, que todo el tiempo es tecnología, pero no hay una formación integral del ser humano. ¿Hasta dónde va a competir la sociedad con esa ola que viene del modernismo, con lo que es un comportamiento, un aprendizaje tradicional, que se alimente de la historia y se sepa qué se va a buscar en el futuro? Lamentablemente entiendo que la historia todavía tiene esa dificultad en su pedagogía, en su enseñanza, porque los hechos incluso se
estudian de una manera no lineal, no concatenada. Si hablamos de la independencia, si hablamos del 30 de marzo, si hablamos de la restauración, puede que los estudiantes no entiendan que hay un punto de conexión en todos esos hechos y lamentablemente no se valora, no se estudia desde ese punto de vista que usted señala, ético o moral o de referente para la actualidad, la historia dominicana. Cómo traspolar esos hechos del pasado al presente, cómo poder emular a estos personajes por parte de los estudiantes, cómo a través de una clase sencilla podemos decir que los niños de hoy pueden ser como Duarte, estudiosos, que pueden ser amorosos con su familia, que pueden ser dedicados, que pueden ser líderes en su comunidad. Ese eslabón con el pasado, para llevar ese pasado al presente, todavía falta. Todavía falta. Y que no lo vean como un personaje derrotado, porque al final el fin trágico que tuvo la vida de Duarte no debe ser el que quede, ¿verdad?, como remanente en el imaginario de, sobre todo de esa juventud. Yo tengo una pregunta muy específica que en el contexto actual es importante. Duarte, como bien mencionaba usted al principio, es el nacionalista por excelencia, pero un nacionalismo que implica amor por la patria, sin implicar xenofobia ni desprecio del otro. Duarte siempre fue muy respetuoso incluso de sus propios enemigos, de sus adversarios, y entendía que teníamos suficientes méritos para formar un país independiente de cualquier potencia extranjera, como ya habíamos establecido. ¿Qué diferencia hay entre ese nacionalismo y estas manifestaciones que uno puede entender un poco peligrosas a veces, de un nacionalismo populista que promueve el odio hacia el otro? Sí, es totalmente contrario al planteamiento de Duarte. Como tú bien señalas, Duarte puso en una balanza las condicionantes del momento. Él entendía, en el caso de la situación haitiana, que no era posible una fusión con los haitianos, claro, sobre la base de elementos culturales, de elementos políticos, de aspectos económicos. Pero al mismo tiempo él reconocía que el pueblo haitiano había sido un pueblo luchador, que había transitado desde la esclavitud hasta la formación de una república y que él reconocía ese amor por la libertad. Pero independientemente de ese reconocimiento, él supo poner, reitero, en una balanza esa disyuntiva. Si bien ese pueblo amaba la libertad, igualmente el pueblo dominicano podía hacerlo. Y así como ellos pudieron haber transitado en provecho de una república, en provecho de otorgarse un gobierno propio, la parte este de la isla de Santo Domingo podía hacerlo por igual. De manera tal que, como bien señala Juan Isidro Jiménez Grullón, el nacionalismo de Duarte no respira, no resuma un antihaitianismo, sino que él reconoció que la parte este de la isla, reitero, podía ser constituida en una nación, en un estado independiente, así como lo era la República de Haití. Lo que por supuesto debe hacer el gobierno dominicano es tomar esa enseñanza duartiana de manifestarse justo y enérgico en todo momento, porque de otro modo la soberanía, la independencia nacional no va a poder ser mantenida. Bueno, Edwin, y caramba, ojalá y nosotros en República Dominicana, como hacen otros países, podamos llevar esta historia de Duarte, hacer entender todos esos valores de una forma llana, que todo el pueblo la pueda entender, que se pueda interesar. Lo primero es despertar el interés, ese interés que lamentablemente ha quedado mermado por la historia de la República Dominicana en sí, con el proceso educativo de todos nuestros padres, antecesores también, y ojalá y nosotros podamos cambiar esto. Quería preguntarte, Edwin, y enfocar un poquito ahí, ¿por qué después que Duarte estaba en el exilio en Venezuela, por qué no quiso volver a la República Dominicana? ¿Qué pasó ahí que él no quiso nunca retornar de nuevo a la República Dominicana? Después de 1844 hasta 1861, hasta el momento de la anexión, los personajes claves en la política dominicana van a ser Pedro Santana y Buenaventura Báez, y algunos presidentes que estuvieron influenciados por ellos mismos, por estos dos personajes. Van a ocupar prácticamente todo este periodo alternándose en la presidencia, y ambos propugnaban justamente por un protectorado o por una anexión de la República Dominicana a una potencia, ya fuese Estados Unidos o Francia o España, como finalmente fue logrado después de 1861. Ese manejo de la cosa pública, esa
realidad política del momento, indudablemente que impedía a Duarte volver. Duarte, que fue un abanderado de la libertad plena, de la independencia plena, era imposible que pudiese congeniar con estos planteamientos santanistas y abaecistas.